14 vamos a estar estudiando un tema muy importante para nuestras vidas. Evangelio según Mateo, capítulo 14, y vamos a estar estudiando a partir del versículo 22. Voy a suplicar a hermanos diáconos, por favor, me podrían traer un vasito con agua. Un vasito con agua me podrían traer, aunque sea del chorro, tibiecita. Si es tibia, mejor todavía. Que a mí grito bastante y se me reseca por eso me miraban triste, porque ahorita no me habían traído mi vasito con agua y por eso me sentía solo. Mateo 14, 22. ¿Lo tienen? Amén. Me dicen amén. Dice la Biblia: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias a Dios, gracias hermana. Dios le bendiga y le multiplique esta agua. Vamos a estar estudiando un tema que yo lo llamé así, y ojalá los que toman nota pues lo puedan apuntar y puedan poner atención. Es largo, pero es importante, y yo lo consideré que Dios quiere transmitirnos esto. Se llama: ningún mar en calma hizo un experto marinero. Ningún mar en calma hizo un experto marinero. ¿Se pueden imaginar a un marinero toda su vida en un mar tranquilito, sin tormenta, sin olas, sin viento contrario? No es una persona experimentada. Pero se pueden imaginar un marinero que toda la vida o gran parte de su vida enfrentó la adversidad, enfrentó viento contrario, enfrentó tormentas. Ahí es donde se agarra la experiencia. Porque nosotros como creyentes desarrollamos el carácter en las tormentas. Nosotros como creyentes desarrollamos experiencia en las tormentas. Nosotros como creyentes desarrollamos habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos en las tormentas. Yo conozco gente que aprendió un oficio por un momento de necesidad que tuvieron. Yo conozco gente que aprendió a hacer pan, se metió a cursos de panadería en un momento de adversidad y aprendieron, y ahora viven muy bien de tener una panadería. Entonces la adversidad muchas veces forma en nosotros cosas más importantes que momentos de templanza no pueden formar. Por eso muchas veces es importante que nosotros como líderes y como padres de familia, de vez en cuando también empecemos, no le dé todo a sus hijos a tal punto que tengan completa paz, sino que también denle responsabilidades, que arreglen la cama de vez en cuando, que laven los platos de vez en cuando, que barran el garage de vez en cuando. Pero si toda la vida no hacen nada, se levantan y no hacen nada y no tienen presión, entonces ustedes van a estar formando personas que no tienen carácter. Van a estar formando personas que cuando no tienen algo en la vida, cuando salga el último celular y no se lo puedan comprar, son personas que se van a tirar al suelo, se van a revolcar llorando.
porque ustedes siempre le dieron lo que ellos querían. Pero muchas veces los momentos de adversidad son los que nosotros forman la experiencia, forman carácter. Hermanos, nosotros en momentos de adversidad y en momentos de contradicción en nuestra vida es donde nosotros aprendemos a resistir el dolor, porque nosotros muchas veces no soportamos el dolor. Una cosita nos hace llorar de dolor, pero en medio del dolor nosotros aprendemos a desarrollar y nuestro umbral de aguante de dolor crece. Nosotros, cuando empezamos a pasar por tiempo de dolor, nos damos cuenta que podíamos soportar más de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Hay personas que aquí ni siquiera aguantan una pequeña inyección, que le tienen miedo al dolor, le tienen temor a las inyecciones. Y yo, hasta donde yo sé, bueno, por lo menos, ojalá que nadie me vaya a levantar la mano y vaya a decir que sí conoce a alguien. Que yo sepa, nadie se ha muerto de una inyección. Nadie, a menos de que sea la inyección letal, ¿verdad? Pero que yo sepa a alguien que le vaya a inyectar algo para la gripe. Pero ¿a qué es lo que le tenemos temor? Al dolor, al pinchazo. Nos ponemos tensos. Algunos se enduran la nalga más de la cuenta y las agujas se les quiebran por la tensión que tienen, porque le tienen miedo al dolor. Entonces, en los momentos de adversidad nosotros aprendemos a enfrentar el dolor y tenemos que saber manejar el dolor. Nosotros en la adversidad es donde aprendemos esto. Entonces, por eso, en ningún mar en calma hizo un experto marinero. Ninguno. Nosotros, si tú quieres ser un experto marinero, si tú quieres ser un experto en la fe, si tú quieres ser una persona experta en la vida, en la adversidad donde se aprende. Allí es donde todos hemos aprendido lo difícil que es la vida, y allí es donde nosotros hemos aprendido a salir adelante. Ahí aprendimos a nadar, ahí aprendimos a flotar en el tiempo de adversidad. Entonces, en esta tarde yo quiero transmitirles un mensaje que tiene que ver con enfrentar la adversidad, y eso nos va a hacer personas experimentadas. Existen muchas vías o medios que nos mueven a avanzar en la vida. Yo por lo menos conozco 2 vías que nos ayudan a avanzar en la vida, porque hermanos, toda la vida yo les trato de transmitir, y la iglesia lo hace, la Biblia lo hace y Dios lo hace, que ustedes tienen que avanzar en esta vida. Ustedes no se pueden quedar donde están. Nosotros no somos personas que estamos en lo mismo siempre. Nosotros somos personas que avanzamos. No es posible que usted tenga 5 años de estar en la iglesia y sea el mismo. O si es posible, o conoce alguno de aquí de la iglesia que tiene 10 años de estar en la iglesia y no pasa de lo mismo. Nosotros no somos de esas personas. Nosotros somos personas que avanzan, que van por más. Nosotros tenemos que ir por más en la vida. Nosotros avanzamos porque en nosotros Dios ha sembrado un espíritu de conquista. Y si tú no estás conquistando, la vida te está conquistando a ti. Tú debes de avanzar y conquistar y avanzar y avanzar y avanzar. Si te va bien en tu negocio, pues abre otra sucursal de panes. Si te va bien en tu negocio, pues abre otra sucursal de venta de no sé qué es lo que tú vendes, pero abre otra sucursal. Pero tú tienes que avanzar en la vida. Tú no te puedes estancar, hermano. Tú tienes que ponerte metas que te lleven a avanzar, a superar donde tú estás. ¿Cuántos me dicen amén si creen que Dios quiere eso para nosotros? Hermano, nosotros somos personas de avance. Tú no te puedes quedar ahí, tú tienes que avanzar. Entonces, ¿cuáles son las vías para avanzar? Número 1, la que yo encuentro es iniciativa propia. Es tener iniciativa propia. Son las personas que no se conforman donde están, que quieren más, que quieren alcanzar más las promesas de Dios. Quieren más y quieren más y quieren más. ¿Quiénes son las personas que quieren más de Dios, por ejemplo? Son las personas que vienen a la iglesia y son las que no cuesta que levanten sus manos porque quieren más del Señor. Quieren más. Se termina un canto y quieren más y quieren más y quieren más. ¿Quiénes son los que no quieren más? Los que simplemente vienen a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, a ver qué les da. No traen la expectativa de que Dios les puede dar algo. Pero hay personas acá, y yo sé que aquí hay muchas personas que cuando vienen a la iglesia no necesitan ni el que esté dirigiendo les diga levanta tu mano, o el que esté orando, porque son personas que vienen dispuestas y levantan sus manos porque vienen por más y por más y por más de Dios. Nosotros tenemos que aspirar a tener más de Dios. Me estaba acordando, mi primer sermón que yo prediqué en la iglesia de Manuel fue hace más de 10 años. Estaba aquí en la iglesia y yo me acuerdo el tema que le puse, se llamaba No te conformes, se llamaba. Porque yo miraba que había mucho conformismo, gente que no quería avanzar. Y yo, siendo un nuevito en la iglesia, me inscribí a todos los cursos que la iglesia daba.
La iglesia daba cursos de teología, yo me inscribía. La iglesia daba escuela dominical, yo me inscribía. La iglesia daba cursos de matrimonio, yo me inscribía. Yo ni casado estaba. Todo lo que la iglesia daba yo me inscribía. Pero yo quería más, quería más, quería más. Hoy acaba de comenzar un profesorado, estoy inscrito. Quiero más y más y más de Dios. Pero tú no te puedes conformar donde tú estás ahorita. Entonces una de las formas es por iniciativa propia. Pero como Dios sabe que no tenemos iniciativa propia, aquí viene lo segundo. Dios te quiere sacar de tu zona de confort y de comodidad, y Dios sopla en tu vida una pequeña tormenta. Sopla. Y de repente tu comodidad, aquella comodidad en la que tú estabas, tu barquita de comodidad, tu barquita de levantarte a la hora que tú querías, tu barquita de acostarte a la hora que tú querías, tu barquita de hacer lo que te daba la gana, de llegar a la casa a la hora que tú querías, tu barquita de comodidad porque tú estabas solvente en determinadas cosas, y entonces tú no necesitabas avanzar más porque está bien, y lo que está bien no necesita arreglarse, porque ¿para qué arreglar algo que está bien si las cosas van bien? ¿Para qué avanzar por más? Y como Dios no permite que nadie esté en comodidad, viene Dios y un soplecito de Dios, y le dio vuelta a toda tu casa, toda tu vida, y comienza la tormenta a azotar y azotar y azotar hasta que tú decides avanzar por más. Y este es el caso que encontramos en este versículo o en estos pasajes de la Biblia. Dios o Jesús tenía a sus discípulos y Dios quería que ellos fueran por más y por más y por más. Quiero explicarles el contexto de este pasaje. Jesús viene de una jornada de predicación continua, a tal punto que la predicación anterior acaba de alimentar a 5,000 personas, porque ha pasado predicándoles todo el día y ha habido milagros. 5,000 personas con poca comida fue alimentada y acaban de ver milagros. Pero Jesús conoce el corazón de sus discípulos, y Él sabe que a pesar de que los milagros que acaban de ver, a pesar de las cosas que acaban de ver, ellos seguían teniendo un corazón duro. A pesar de los milagros, y ya más adelante se lo voy a comprobar con un versículo porque esa es la conclusión. El Señor sabía que acababan de ver milagros, pero seguían teniendo el corazón duro. Los discípulos continuaban con su dureza de corazón. Entonces, como tenían dureza de corazón, el Señor manda una tormenta, porque ellos tenían dureza de corazón, acababan de ver los grandes milagros, el gran milagro de la alimentación, y todavía tenían falta de fe. Una de las cosas que yo quiero enseñarles, hermanos, como iglesia y como creyentes: los milagros no hacen que la gente crea más, y eso la Biblia lo comprueba. Los milagros no hacen que la gente, ni siquiera que la gente se arrepienta. Dice la Biblia en un episodio donde Jesús está hablando acerca del infierno. Jesús está hablando del rico y de Lázaro, y les está contando cómo es esta historia, porque no es una parábola, es una historia, porque hay nombres, hay lugares que se relatan ahí. Y como parte del contexto de ese pasaje, el rico está sufriendo. Dice que el rico está en el lugar de tormentos y le ruega a Abraham lo siguiente: que le ruega que mande a Lázaro a predicarles, que resucite a Lázaro, y que Lázaro resucite de los muertos, y vaya a decirles que se arrepientan porque van a llegar a un lugar de tormento. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no oyen, se lo voy a contextualizar en la iglesia Manuel, si no oyen al pastor David y a Néstor, el hermano Roberto, si no oyen a sus líderes en las casas de estudio y no se arrepienten, ni aunque alguien se levante de los muertos, no van a seguir creyendo. Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces hay una base para decir que los milagros muchas veces no cambian a las personas. ¿Cómo también comprobamos que los milagros no cambian a las personas? Los mismos 5,000 que habían comido de una alimentación milagrosa, los mismos 5,000, más adelante al pasar del tiempo, son los mismos que están gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Los milagros no hacen que la gente cambie. Lo que hace que la gente cambie es la fe en la palabra del Señor, arrepentirse de todo corazón
y el tema que estamos tocando en esta tarde. La gente cambia cuando hay adversidad en la vida. ¿Cómo sé? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? También se los compruebo. Dice Santiago capítulo 1 en su versículo 3: pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que la fortaleza lo lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Así que ya senté la base para decir que la madurez viene en la adversidad. Si usted sabe que hay personas inmaduras, la adversidad los va a hacer madurar sí o sí. Así que en esta noche vamos a estudiar un pasaje y nos vamos a meter ahorita al pasaje ya de lleno. ¿Por qué estas personas maduraron en medio de una tormenta? Y es la vida que todos hemos pasado, hemos madurado en medio de las tormentas. Y dice el versículo 22, que fue el primero que leímos: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Los mandó adelante. Hermanos, saquémosle el jugo a este pasaje. Los mandó adelante de él y él se quedó, lógicamente, tras ellos. Se quedó mientras ellos partían en la barca. ¿Qué es lo que yo puedo sacar de implicación en este pasaje? Que muchas veces Dios lo va a mandar a usted adelante, que usted emprenda antes de que ustedes, porque nosotros hasta que vemos la señal emprendemos. Mucha gente que está acá no emprende nada porque está esperando la señal del Señor y está esperando que el ángel baje y le hable, y está bien, hay que buscar la dirección del Señor, pero a veces Dios quiere que emprendas tú y comiences tus empresas y comiences las cosas que Él tiene preparadas para ti. Los mandó adelante. A veces Dios quiere que nosotros vayamos delante de Él. Y Él, cuando mire que tú pones el pie, como le dijo a Josué, donde pongas tu pie todo va a ser tuyo. Pero primero Josué tenía que dar el paso para conquistar. Si tú no das el paso, si Josué no da el paso, no hay conquista. Así que tú tienes que dar el paso de fe. ¿Cuál es ese paso que tienes que dar? Dios, si tú lo sabes, hacer esa llamada, dejar ese currículum, creer que te pueden dar ese ascenso en tu trabajo, pero tú tienes que dar ese paso de fe. Si tú no das ese paso de fe, no se activan los milagros. Los milagros se activan y el poder de Dios, y Dios se activa cuando tú caminas adelante y vas adelante y le dices al Señor: Señor, yo creo de que tú puedes hacer algo. Encontramos en la Biblia un pasaje en donde los sacerdotes de Dios le dice, para demostrarles que acababa de hacer una transición de liderazgo entre Moisés y Josué, acababa de hacer esa transición de liderazgo en el Antiguo Testamento, y entonces viene y le dicen: te voy a demostrar que estoy con ustedes, le dice Dios. Como estuve con Moisés, también voy a estar con ustedes. Y le dice: cuando los sacerdotes tomen el arca del pacto, que simbolizaba la presencia del Señor, y la carguen y pongan el pie en el Jordán se va a abrir. Ahora, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes para que el Jordán se abriera? Dar el paso. Entonces, muchas veces Dios quiere que tú des el paso. ¿Cómo así dar el paso, hermano o amigo que tú estás acá? ¿Cuál paso quiere que Dios que tú des en esta noche? Que cuando se te diga que reconozcas a Jesús como Salvador, que tú le abras las puertas. Ese es el paso de fe que Dios está esperando que tú des. Pero tú tienes que dar ese paso de fe. Miren, hermanos, cuando yo me quería casar, yo hacía números de cuánto yo iba a gastar. Y cuánto yo iba a gastar, no en la boda, sino que cuánto iba a gastar en mi vida. Y yo decía, a saber cómo voy a hacer, decía yo. Yo sentía que me alcanzaba, pero como siempre hay incredulidad. Y de repente amanecí casado. Di el paso de fe, lo di, y yo dije: no sé, Señor, pero yo platicaba con el Señor. Y yo encontré en las bodas de Caná, que es una de las bodas donde Jesús aparece, que Jesús hace el milagro, donde convierte el agua en vino, que es el primer milagro. Y es un milagro bien curioso porque no había comenzado su ministerio. Me gusta que estén aquí, están atentos, apuntadores. Y algunas personas dicen que el milagro lo hizo porque María le dijo que lo hiciera, y después dice: hagan todo lo que él dice, porque sabía que lo iba a hacer. Pero yo más bien veo y digo: el matrimonio, ¿quién instituyó el matrimonio? ¿Quién se inventó el matrimonio? Dios.
en esa época donde el Señor está en esa boda, en esa época allá en Medio Oriente, era una vergüenza que se acabara el vino antes de que la fiesta se terminara. Entonces el matrimonio iba a pasar una vergüenza. Entonces yo me pongo a pensar que Jesús dijo: bueno, yo me inventé el matrimonio y esto lo están haciendo bien y ahora van a pasar vergüenza. No, tengo que hacer el milagro. Entonces yo más bien creo que el milagro lo hizo porque estas personas lo estaban honrando a él con la institución del matrimonio. Pero ¿para qué le estoy contando todo esto? Porque cuando yo me casé, yo dije: yo no sé si me va a alcanzar, decía. Y hermanos, hasta la fecha no me ha faltado nada. Mi esposa hasta la fecha no ha dejado de comer. Yo la veo más hermosa en todo sentido. Pero di el paso de fe. Yo sé que aquí hay gente que cuando hablan del colegio de teología no dan el paso de fe, no lo dan. Hermano, aviéntese a las cosas del Señor. Vamos a abrir el colegio de teología y dicen: piden la información y nos inscriben. No dan el paso de fe. Los mandó adelante. Dios sabe, conoce este principio de que un mar tranquilo, que un mar en paz no hizo expertos marineros. Y como Él conoce este principio, también los mandó solos. ¿Cuál es la implicación para mi vida? Que muchas veces nosotros nos vamos a sentir solos. Hay momentos donde nosotros decimos: yo no veo que Dios obre. Pero Dios los ha mandado adelante, porque como el liderazgo de Dios es inmenso y es un experto en liderazgo, Él sabe que también le tiene que soltar la pita a sus discípulos. Como ahora, ¿verdad? Vimos al hermano Darío dirigiendo en el teclado, ¿verdad? Ya le están soltando la pita. Dale, hay que aventarlos a estos muchachos. Saben de que cuando yo estudio el liderazgo de Jesús, y yo miro que hay un pasaje bien curioso en la Biblia, cuando Juan el Bautista muere y de repente Juan el Bautista acaba de morir y vienen los 12 apóstoles a darle cuentas al Señor, que han liberado endemoniados y que han hablado del reino de Dios, y son personas pues no tan preparadas como Juan. Y yo digo, una persona como nosotros no le hubiera dado nunca la oportunidad a los apóstoles, nunca. Yo cuando vine a la iglesia, yo no sé cómo el pastor me dio la oportunidad a mí de predicar aquí en la iglesia. Si yo venía con el pelo pero largo. Si los hermanos pensaban que cuando yo pasaba al frente como que el Buki iba a cantar, sentían largo. Yo no sé, pero el Señor los suelta y los manda adelante. Vayan ustedes solos en medio de la tormenta. Y saben qué es lo que yo encuentro aquí. Y saben que es este principio que yo les quiero compartir, un principio tan precioso que a mi vida ha sido de bendición, que muchas veces esas tormentas Dios ya la tenía preparada para nosotros. Esa tormenta está planificada. Ahora, hay que aprender a diferenciar, ¿va? Porque hay tormentas que tú mismo, Jonás, porque hay una tormenta que Jonás fue el que la provocó con sus acciones. No estamos hablando de esa tormenta. Estamos hablando de estas tormentas, de que la gente que quiere hacer las cosas bien, que están buscando al Señor, y ¡pum!, viene la tormenta. Dios te mandó adelante. Dios te ha dejado solo en medio del mar. Ahora, tú piensas que Dios te ha dejado solo, pero Dios tenía control y Él sabía lo que iba a pasar, y por eso te manda adelante. ¿Y sabes por qué te manda adelante? Porque te permite que estés en esa tormenta, porque Dios sabe el coraje que hay dentro de ti y que solo a través de esa tormenta lo puedes sacar. Solo a través de esa tormenta lo puedes sacar. Solo a través de esa tormenta puedes sacar ese coraje. De repente pensás que vas a dejar una materia y empezás ahí a tener temor que la vas a dejar. Tener coraje de sacarla adelante. Tener coraje de afrontarla y sacarla adelante. Piensa de que ahorita el negocio va mal y se viene a pique. Tenga el coraje de promocionar, haga mercadeo, haga tarjetas, salga a repartir, muévase, haga algo. No se quede así, tenga el coraje de tocar puertas. Una de esas puertas se va a abrir, pero tengamos el coraje. Los manda adelante el Señor y ellos piensan que están solos,
los manda el Señor adelante. La siguiente cosa que yo encuentro en este pasaje también es que en el versículo 24, porque solo quiero ir sacando las cosas más importantes, dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En medio del mar, hermano, aprendamos un principio de las tormentas. Recordemos que ningún mar en calma hizo expertos marineros. Y un principio de las tormentas y de las tormentas que Dios manda, es que no hay donde correrse, porque estás en medio del mar. No hay donde correrse. Hermano, no hay donde correrse. Algunos dicen: yo me voy a ir para Estados Unidos. No hay donde correrse. No, yo me voy a cambiar de iglesia. No hay donde correrse. No, yo me voy a cambiar de colonia. No hay donde correrse. Yo me voy a cambiar de colegio porque este colegio es muy difícil. No hay donde correrse en medio del mar. Yo me voy a cambiar de universidad. No hay donde correrse. Dígale al que tiene la par: no hay donde esconderse de Dios. No hay. Entonces, me voy a cambiar de carrera, dicen. No hay donde correrse. Me voy a cambiar de abogado, dicen. No hay donde correrse. El problema no es el abogado, es que usted anda mal. El problema no es el doctor, porque si usted estuviera en el orden de Dios, hasta Dios lo dirige al doctor al que tiene que ir. Dios lo dirige al hospital al que tiene que ir. Dios lo dirige al trabajo que tiene que ir. Muchas veces no hay donde correrse porque estaban en el medio del mar cuando Dios planea la tormenta. No hay donde correr. No hay. ¿Por qué? Yo nunca me he ido de esta iglesia y ni siquiera visito iglesias, porque cuando he tenido problemas aquí en la iglesia, yo sé que si me voy, los problemas me van a seguir. Me van a seguir porque el problema no está aquí en la iglesia, el problema está en mi corazón. Porque si mi corazón es sano, yo voy a solucionar cualquier situación aquí en la iglesia. Pero si tu corazón es orgulloso, si tu corazón es prepotente, si tu corazón es altivo, y si en tu corazón hay pecado, el problema no está en la iglesia, el problema está en tu corazón. Entonces, hermano, cuando estás en una tormenta que Dios ha mandado, no hay donde correrse. No puedes ocultarte del Señor. Ellos estaban en medio del mar y dice que el viento era contrario. La adversidad comenzó, el viento era contrario al viento y comenzaron ellos a luchar en medio de la tormenta. Dios quería que ellos sacaran coraje. Dice el Evangelio de Marcos, el paralelo a este que también narra la historia, que ellos empezaron a remar viento contrario y remaban y remaban y remaban. Empezaron a luchar. Dios manda las tormentas para que tú comiences a luchar ahí. Comienza a pelear, comienza a luchar. No te des por vencido con esa enfermedad, lucha hasta el final. No te des por vencido con esa artritis. Ponte marihuanol y ora en el nombre de Jesús. No te des por vencido. Hay que seguir creyendo, hay que seguir avanzando. No te duermas en medio de la tormenta, porque la tormenta es para que los discípulos aprendieran a remar. ¿Y cómo se les han de haber puesto los brazos cuando remaron viento contrario? Los brazos de ellos han de haber estado musculosos. Es lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios quiere que tú eches músculo. Ya basta de ser el cristiano tembeleque que medio viento y va para el suelo. Hermano, es tiempo que nosotros hagamos músculo, ejercitemos nuestra fe y que nosotros seamos personas fuertes. Ay, fíjate que me trataron mal en el trabajo, la han agarrado conmigo, me han agarrado de base. Hermano, tú puedes con ese problema. Tú puedes con eso, porque si el Señor te ha metido, Él te da la gracia suficiente para que tú lo puedas enfrentar. Ay, que en la iglesia nadie me habla, todos indiferentes conmigo, me han hecho la ley del hielo en la iglesia, nadie me habla. Tú lo puedes enfrentar, tú puedes enfrentar esa situación. Ay, que ahorita voy a perder el ministerio por tal cosa. Tú lo puedes enfrentar. Ahora, si tú no luchas, si tú no echas músculo, hermano, tú eres un cristiano tembeleque, flácido, sin musculatura, débil. Viene una tormenta, te vas para el suelo. Viene una tentación, te vas para el otro. Es decir, eres un cristiano que solo estás esperando que te metan zancadilla para aventarte tú. Solo esperando estás que te metan zancadilla para tirarte al mundo e irte a lo que el mundo te ofrece.
Entonces el Señor los manda, viene la tormenta y ellos comienzan a remar. Comienzan a remar. Si a veces en medio de la tormenta uno no tiene nada de dónde agarrarse, uno se agarra de lo que tiene y a veces lo único que tiene es la oración, es la adoración. ¿Dónde ustedes creen que nosotros aprendimos a adorar, aprendimos a orar como familia? En la tormenta. Ahí aprendimos a cantarle al Señor, aprendimos a orar. Yo sé que muchos de los que están aquí ni saben clamar, no pueden clamar, porque nunca han estado clamando en una tormenta. No claman, no gritan: Señor, auxilio, ayúdame, Señor, obra, por favor. Nunca han clamado, nunca han estado en medio de una tormenta. Siempre han tenido al papá que los saca adelante, a la mamá que les da todo. Pero va a haber un momento que va a llegar la tormenta y acordate de mí cuando llegue la tormenta. Voy a soplar yo ahorita y va a venir la tormenta y tienes que aprender a remar. Empiezan a remar y miren qué precioso es este pasaje que dice en Marcos 6:48 que ellos, cuando vino la fatiga a ellos, viéndolos remar con gran fatiga porque el viento era contrario, pero lo precioso es que no dejaban de remar. Es decir, no dijeron nos vamos a morir, ellos remaban. Y aquí está lo precioso, y aquí está este principio que te va a servir si cuando tú enfrentes una tormenta o si la estás pasando. Si tú no dejas de remar y le demuestras al Señor: yo sigo remando, Señor, yo sigo yendo a la iglesia aún en medio del problema, yo sigo yendo a la iglesia aún lo que estamos pasando, yo sigo yendo a la iglesia. Señor, ahorita no hay nada de comer en la casa, pero yo sigo yendo a la iglesia, no he parado de remar. Señor, ahorita yo no he encontrado trabajo, pero yo no he dejado de remar, yo sigo yendo a la iglesia. Señor, ahorita yo no he sacado para pagar fin de mes, pero yo no voy a dejar de ir a la iglesia, no he dejado de remar. Y cuando te empiezas a cansar, pero no te cansas por estar remando, por estar luchando, dice la Biblia que apareció el Señor caminando en las aguas. Es que cuando el Señor mira tu actitud de lucha y cuando Él mira que tú te comienzas a cansar, ya estuvo, ahorita voy yo, y comienza a caminar en el agua. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor y le dan la gloria al Señor? Porque Él está viéndote en medio de la tormenta. Ese es otro principio. Él está observándote lo que tú haces en medio de la tormenta. Él está observándote. Ahorita que si tú estás pasando un tiempo de tormenta, mira al cielo y mira, y vas a ver los héroes de la fe de Hebreos 11, el coliseo de los héroes de la fe. Eso no es nada, el estadio Santiago Bernabéu, el San Siro, el Nou Camp, no es nada, está lleno de los héroes de la fe. Está ahí David, Isaías, está ahí Moisés, está ahí, ¿quién? Noé. Todos los héroes de la fe están ahí y están viéndolo a usted en medio de la tormenta. Son los testigos de nosotros y están viendo qué es lo que usted hace en medio de la tormenta. Y ellos estaban remando y aparece el Señor, dice la Biblia, aparece el Señor caminando sobre las aguas. Es que el Señor está escondido detrás de la lluvia que nosotros estamos recibiendo. Es que el Señor está escondido detrás de los truenos y por eso nosotros no lo podemos ver, porque Él está camuflado. Él está detrás, pero Él ahí está. Él ahí está. Y tenga fe y practique esto. Yo lo hago. Yo a veces salgo cuando estoy pasando momentos difíciles, salgo al patio de mi casa, miro al cielo y le digo: yo sé que estás ahí. Yo sé que estás en medio de esto. Yo sé que estás en medio de todo esto, hermano, y uno lo logra ver. Una de las escenas más tristes que yo recuerdo fue cuando yo llevaba a mi mamá que le aplicaran sus quimioterapias. Yo la llevaba y una de las cosas era que mucha gente ahí estaba desahuciada. Ya estaba desahuciada. Gente que la mandaban para su casa, incluso le decían: ya le llegó el cáncer, tocó ya la costilla y ya no tiene sentido que lo operemos porque ya está en el hueso. Y hay gente que así, y gente ahí sin pelito, y nosotros allí en el oncológico del seguro con mi mamá. Pero yo podía ver a Dios en medio de esa tristeza. Yo podía ver a las doctoras atendiendo a esta gente con todo su amor. Yo podía ver los pacientes entre ellos ayudándose, algunos pasándose cosas allí en su debilidad, apoyándose, ayudándose. Y aún ahí está Dios en medio, camuflado en medio de todo. Dios está ahí y aparece de las formas más inusuales, porque apareció caminando sobre las aguas. ¿Por qué el Señor camina sobre las aguas? Y saben lo que el Señor nos quería demostrar. ¿Por qué caminaba sobre las aguas? Porque el Señor le quería decir: la tormenta es mía y yo camino encima de la tormenta porque es mía.
Es mía esa tormenta, yo puedo caminar encima de ella. El Señor es más grande que esa tormenta que tú estás viviendo. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que nuestro Dios es más grande, más grande y más grande. Engrandezca al Señor. Uno de los conceptos de alabanza que a mí me gusta es de que alabanza significa presumir a su Dios. Presumimos a nuestro Dios. El Señor es grande, el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es poderoso, el Señor es más grande que la tormenta. Y aparece el Señor caminando sobre las aguas y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Saben lo que en otras versiones tened ánimo? Calma. Tranquilícense. Ese es uno de los ejercicios más poderosos que podemos hacer. Calma, calma. Les conté que un día y salí del seguro y yo estaba contento que me iban a programar la operación. Salgo del seguro a ver mi carro y la policía se lo estaba llevando. Se estaba llevando mi carro y yo dije: ¿por qué se lo están llevando? Mira, hay una parada de bus, pero mira, hay otros que están peor. También nos los vamos a llevar, me dijeron. Y se llevaron el carro. Y yo me habían programado operación, yo necesitaba mi carro y me decían: no, este trámite dura un montón de tiempo ahí. Yo guardé la calma. ¿Y qué voy a hacer?, decía yo. Con enojarme, más me va a reventar este volado que cargo aquí. Y como guardo la calma, Dios comienza a poner gracia y empieza. El de la grúa me dijo: vamos a dejarlo, me dijo, y lo vamos a dejar en un lugar para que lo llegues a sacar, porque si no te lo vamos a meter al fondo y ponen otros enfrente, y si ponen otros enfrente vas a tener que pagar doble grúa para que te lo lleguen a mover. Y me fui con el de la grúa: yo te voy a venir a dejar el seguro. Y fuimos a dejar mi carro y todavía me pasó dejando al seguro, y gracias a Dios en el día me dieron el carro, pero guardé la calma. Para todo hay que guardar la calma. Ahorita, incluso si usted recibe una mala noticia, guarde la calma. Guarde la calma. Nada se gana con preocuparse. Ahora, claro, no somos robots, nos vamos a preocupar, pero que no te venza la preocupación, mi hermano. Que la preocupación no te gane. No te dejes vencer por la preocupación. Lucha por tener calma. Tengan ánimo. Cálmense en medio de la tormenta. El Señor les dice: calma, tranquilícense, respiren. Dígale a la persona que tiene la par: sereno, moreno, tranquilo, no te aceleres, no te sulfures, calma. Todo tiene solución, hermano, hasta la muerte tiene solución, porque si al final nos morimos y no nos vamos con el Señor y ese es el fin de todos nosotros, pues calma, tranquilícense y tengan ánimo. Les dijo el Señor: soy yo. ¿Y saben lo que yo puedo ver implícito aquí? ¿Saben lo que yo puedo ver implícito aquí? Lo de la tormenta. Soy yo. Yo fui. Yo soy. Y dice que comenzaron a gritar porque pensaron que era un fantasma, porque los judíos eran bien supersticiosos. Entonces ellos creyeron que era un fantasma. Eran miedosos, eran gritones. Miren, leámoslo, versículo 28. Entonces, 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¿cómo creen ustedes que lo gritaron, hermano? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Eran gritones. Es decir, clamaron, gritaron con temor: ¡ay, un fantasma! ¡Ay! ¡Ay! Y se han de haber visto unos con otros: ¡ay! Gritaban. Un fantasma. Porque saben, en medio de la tormenta no se distingue bien a Dios. Y ellos pensaron que era un fantasma. Y Dios les habla. Y saben que es precioso este pasaje, porque Pedro, muchas veces yo he escuchado que Pedro es el metido, porque Pedro, él quería estar en todas. Él era metido. Él decía: bueno, voy a lavarle los pies, les decía el Señor. No, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Decía. Quizás pues tenía su uña ahí mero rara. La verdad que porque era una labor de esclavos. Entonces decía: ¿cómo vas a hacer una labor de esclavos si me vas a lavar los pies a mí? Y le dice: pero si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Y se puso a meditar él: bueno, si lavarme los pies yo voy a tener parte con vos, entonces lávame hasta la cabeza.
Pedro siempre quería más. Siempre era el metido que quería más. ¿Ustedes quién dicen que soy? Algunos dicen que soy Elías, otros dicen que soy profeta. Pero ¿ustedes qué dicen? Tú eres el Dios vivo. Era el que contestaba primero. Cuando Jesús iba a ir, cuando iba, les dice, el Hijo del Hombre va a morir crucificado. No, yo no lo voy a permitir. Él era el metido. A veces le salía bien, a veces le salía mal, porque esa vez Dios lo comparó con Satanás. Pero a veces le salía bien, a veces le salía mal, pero Pedro siempre iba adelante. Entonces, esto es tan precioso que a Pedro, ellos no distinguían bien que era Jesús, porque había una tormenta y él venía caminando sobre las aguas. Y es tan precioso esto que saben que solo una palabra, solo bastó escuchar la voz del Señor. Tened ánimo, soy yo. Y como escuchó la voz, si eres tú, anda que yo quiero caminar también. Ven, le dijo. A Pedro le bastaba escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor le bastaba escuchar para caminar en medio y encima de la tormenta. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando estés pasando una tormenta? Métete a la palabra. Métete, pero métete a la palabra. No te pongas a ver las novelas. No te pongas a ver Código 21. No te pongas, incluso deportes. No te pongas a ver deportes porque pues muy sano puede ser, pero al final de cuentas es pérdida de tiempo. Y es una idolatría tan grande. Es idolatría. Entonces métete en la palabra. Métanse en la palabra. Escuchó la voz del Señor. Si eres tú, yo quiero caminar sobre esta tormenta. Hermano, tú puedes caminar por encima de tu tormenta esta noche si tú crees a la palabra del Señor. Y Pedro había escuchado también y había leído en Isaías que dice: cuando pases por las aguas, no te hundirás, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y como Pedro sabía eso y sabía que Jesús era la palabra de Dios que se cumplía, yo voy a caminar también. Hermano, camina, rema y camina en medio de esa tormenta. No te quedes estancado. No te dejes vencer por la preocupación. Uno de los pactos, y discúlpeme que hable de mí, pero uno de los pactos personales que yo he hecho con Dios, jamás yo le he dicho al Señor que quiero que la iglesia me vea quebrantado y derrotado. Nunca. Por muy preocupado que esté, me toca predicar, vamos con todo. No, nunca me voy a poner, hermanos, hoy vengo en prueba, hermanos, pero prediquemos, en fin. Si un día yo digo eso, párense todos y sálganse. Pero aquí no venimos a preocuparnos, nosotros venimos a creer. Insisto, no somos robots, nos preocupamos, pero vence esa preocupación con la palabra del Señor, con la adoración, con la oración. Métase. Hay un disco de Marco Barrientos que se llama Soy tu sanador. Ay Dios, rayadísimo lo hicimos nosotros en la época cuando estuvimos luchando con el cáncer de mi mamá. Soy tu sanador, lo oíamos, dura como una hora y media, lo escuchábamos, orábamos, lo volvíamos a escuchar. Soy tu sanador. Creamos un ambiente de adoración en la casa. Le dijimos a mi hermana: por favor, no vayas a traer a los niños a la casa porque esos bichos eran relajeros. Y ahorita no queremos relajo en la casa, queremos un ambiente de paz, queremos un ambiente de fe, que con eso nosotros vamos a vencer. Eso fue lo que nosotros comenzamos a hacer. Pero empezamos a meternos en la palabra, y empezamos a caminar en medio de las tormentas. Mi mamá tenía que ir a 20 radioterapias. Nosotros ni trabajábamos, ni teníamos pisto para darle a mi mamá, porque las radioterapias eran en San Salvador, que es lo que se llama Cobalto. Y empezamos a caminar encima de la tormenta. Alguien decía: mira, te voy a dar tanto. Vaya mamá, vaya. Seguíamos caminando, mira, sin pedir, sin andar pidiendo. Mira, te voy a dar tanto, vaya. Te voy a dar tanto, mamá, vaya. 20 días. Un día estábamos con Fer platicando cómo hicimos para sobrevivir todo eso. A saber, no nos acordamos. Pero métase. Ahora, hermano, si usted está pasando una época de victoria también, métase también. Porque también en la victoria usted está siendo probado. Porque en la victoria y en la bonanza y en la abundancia, hermano, nosotros nos olvidamos del Señor. Así que si usted vino desquebrajado este día, póstrese ante el Señor. Y si usted hoy vino con la bolsa llena de dinero, también póstrese ante el Señor, para que el Señor siempre sea el primer lugar en su vida. Siempre. Entonces Pedro camina, pero como comienza a ver que las olas y comienza a ver los vientos y se desconcentra, se cae. Ahora, cuando tú empieces a caminar en medio de la tormenta, comiences a caminar y comiences a ver la tuya, de repente va a haber momentos donde también puedes caer.
y te puedes desanimar, pero en ese momento que te desanimes, hermano, clama. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? En ese momento de desánimo, clama. ¿Y saben qué fue lo que hizo Pedro? Cambió los gritos de preocupación, porque Pedro era un gritón preocupado. ¡Auxilio! Como gritaba el Chespirito, que gritaba socorro, auxilio, gritaba al revés. Y gritaba, pero ahora cambió el grito. Cambia el grito de preocupación por un grito de clamor ante el Señor. ¿Saben que Jeremías 33:3 dice: clama? Y saben que si ustedes se van a los originales, donde dice clama, así literalmente, grita. No, yo en la mente, hermano, yo solo en la mente. El Señor conoce mis pensamientos. Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes. Clama. Y aquí dice que Pedro clamó. Pedro no se puso: Señor, por favor, Señor, tú conoces. Leamos lo que fue lo que hizo Pedro. Dice en el versículo 30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento, hermano, Jesús extendió la mano y lo levantó. Al momento Dios te levanta, pero clama. Hermano, aprendamos a clamar en medio del dolor, a clamar alabanzas, a clamar auxilio, a clamar intercesión. Hay que aprender a clamar. Pedro clamó y el Señor lo levanta. Y miren, y al final, cuando Pedro y el Señor entran, la tormenta se calma, se acabó la prueba. Es que las pruebas, hermanos, son temporales. Las pruebas no son eternas. Las pruebas se terminan. Ya va a pasar. Escuché una historia hace bastante y me conmovió mucho y me ayudó bastante para pasar las tormentas, de un rey que el papá de él, antes de morir, le había dicho, le regaló un dije, no sé cómo se llaman los dijes que se le pueden poner papelitos adentro, y le dijo: cuando estés pasando el momento más difícil de tu vida, abrilo. Y él como siempre pasaba tranquilo, nunca lo abrió. En una ocasión conquistaron el reino, se metieron, mataron a todo su pueblo, destruyeron su castillo y todo, y solo él logró escapar y se fue a meter a una cueva, pero ya casi lo alcanzan. Y él dijo: antes de que me maten y caer en manos de mis enemigos, mejor me suicido, dijo. Y agarró la espada, a matarse iba, y se acordó del papelito. Estaba pasando un momento de prueba. Se acordó del papel que el papá le había dicho: en los momentos más difíciles de tu vida lo destapas. Y cuando lo abre, el papelito decía: esto también pasará. Esto también pasará. La tormenta que podamos estar pasando va a pasar. No puede durar para siempre. La tormenta va a pasar. Entonces, al final, se termina la tormenta. Y miren cómo termina el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Su corazón se ablandó. ¿Por qué la tormenta? El porqué de la tormenta, la razón y la respuesta está en Marcos 6:52, y ese sí le voy a pedir que lo lea conmigo. Marcos 6:52. El mismo pasaje, la misma historia, diferente conclusión. Dice a partir del versículo 51, 6:51: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Acaba de hacer el milagro de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué la tormenta? Por el corazón duro que nosotros tenemos. Se les dice: no hagan eso, eso deshonra al Señor, lo hacen. Se les dice: no hagan eso, lo hacen. Se les dice: hagan más esto, oren más, no lo hacen, por los corazones endurecidos. Siempre les voy a recalcar, iglesia, diciendo: no esperen
a que lleguen las tormentas para postrarse ante el Señor. Háganlo ya. Ya. No, de todas formas al final en la tormenta se va a terminar doblegando. Mejor hagámoslo ya. Ya, metámonos ya. Y el Señor les dio esta lección. El Señor había preparado la tormenta, pero la tormenta va a pasar. Todas las tormentas pasan. Y cuando la tormenta pasa, tú vas a estar más fuerte que nunca, más fuerte que antes. Yo dejé una materia en la universidad. Toda mi familia la dejó, quizás es una maldición generacional. Mi papá la dejó, mi papá es abogado, la dejó. La dejé yo y Fer también la dejó. Todos la dejamos. El mismo profesor, el mismo maestro. Pero cuando la llevé la segunda vez, al cuarto examen ya la había pasado, porque yo era más fuerte ya en esa materia. Así es la vida. Así es la vida. Después de la prueba somos más fuertes. Yo tengo la familia de mi esposa es una familia muy especial. 2 niñas especiales. Ellos nos tocó duro entregar a una el año pasado. Y ellos han luchado y han luchado. Ellos tienen tanto músculo para atender a niños enfermos, porque casi toda la vida esa niña estuvo enferma. 25 años ellos la cuidaron. 25, capitán. 22 años la cuidaron. 25 tiene la negra. Y ahora ellos tienen tanto músculo que llega una enfermedad donde ellos han creado músculo. Un empachito ellos, porque han creado músculo. En las tormentas y en la adversidad hemos creado músculo. Ese es el propósito de las tormentas. Nunca un mar en calma hizo expertos marineros. Los expertos marineros se forjan en la adversidad. Pónganse en pie, iglesia, despidamos este culto. Cierren sus ojos y oren conmigo y díganle al Señor: